Saludos, tribu. Seguro que queréis saber muchas cosas sobre el reino nazarí, pero os aseguro que muchas de ellas son mitos. Y para ayudarme en esta explicación tenemos a Daniel Caparrós, historiador y arqueólogo. Un saludo y agradecer que me haya invitado por primera vez al canal. Y bueno, vamos a ver una serie de cuestiones relacionadas con la historia de Granada, en concreto sobre el reino nazarí durante la Edad Media, y vamos a ir destapando un poquito algunas cosas que bueno, tal vez tengamos que cambiar la forma de pensar. Vamos, ¿podrán un cordobés y una manchega explicaros algo del reino nazarí? Ya llevamos un tiempecito aquí en Granada, así que estamos algo podremos empadronados, decir. adoptados. Estamos empadronados. Arqueológicamente una ocupación desde muy antigua. Podemos ir a la prehistoria, la Edad del Bronce y posteriormente ya época ibérica, con esa Iliberris, ya en época romana la ciudad que ocupará ese solar, ¿no?, que ocupaba el espacio ibérico, ahora en época romana se conocerá como Florentia Iliberritana. Estamos hablando siempre de esa colina del Albaicín. Cuando llegan los musulmanes a la península ibérica, si bien es cierto que siempre se ha pensado que a partir de la llamada crisis del siglo III, que eso habría que debatirlo, y el final del Imperio Romano, siempre se ha hablado de que la ciudad tardo-antigua, tardo-romana desaparece. No es tanto que desaparezca y que deje de existir, sino que cambia su funcionalidad, cambia su morfología, pero las ciudades se mantienen, y el caso de Granada se puede demostrar también arqueológicamente que siguió siendo un núcleo urbano de importancia. Lo que ocurre es que cuando llegan los musulmanes en el año 711, no fundan en primera instancia la ciudad como tal en la capital, como podemos ver al fondo que está Sierra Elvira. Allí, sobre un asentamiento previo, fundan lo que sería Medina Elvira y trasladan la capital de la Cora, que es la provincia islámica, a esa ciudad. Estamos hablando de los primeros compases de Al-Ándalus, Emirato, Califato, toda esa época. Luego, a partir de la caída del Califato cordobés, con una guerra civil conocida como la Fitna, estamos hablando del año 1031, lo que es el territorio de Al-Ándalus se digrega en distintos reinos, conocidos como los reinos de Taif. Una dinastía bereber, también del norte de África, los ziríes, vendrán dentro de esa contienda y trasladarán la población y la capital ya así a la Granada propiamente, bueno, la Granada ciudad. Y ahí estará la capital de la taifa granadina. Estamos hablando del año 1013 y comenzará a construirse la ciudad en lo que se conoce como la Alcazaba Cadima, esa parte alta del Albaicín, y de ahí se irá expandiendo distintos edificios, murallas, y poco a poco a lo largo de los siglos, ya después con Almorávide, Almohade y finalmente Nazaríes, ocupará hasta el barrio del Realejo, irá amurallando toda esa zona, también toda la zona por donde hoy está la catedral y el centro de Granada. ¿Cuántas veces habéis escuchado que la mayoría de sultanes de Granada murieron asesinados por otros aspirantes al trono? Pero ¿es esto verdad? Desde 1238 a 1492, en 254 años, hubo 22 emires, 12 Muhammad, 2 Ismail, 2 Nasser, 5 Yusuf y un Hassan. En cuanto a sus causas de muerte, Al-Amar, el fundador de la dinastía, murió al caerse del caballo. 1 murió en una batalla y 9 por causas naturales o enfermedad. Entonces, ¿cuántos murieron asesinados? Pues 11. El primero de ellos, Ismail I, por un pariente suyo. El segundo, Muhammad IV. El tercero, Yusuf I. Este por un loco, supuestamente mientras estaba en la mezquita. El siguiente, Ismail II, asesinado junto a su hermano por su cuñado. Y los demás, pues Yusuf II, Muhammad VII, Muhammad VIII, Yusuf IV, Muhammad X, Yusuf V y Abu Nasser Saad. Conclusión, el 50% de los emires nazaríes fueron probablemente asesinados, no todos por motivos políticos, pero sí gran parte de ellos. Así que ser rey en la Alhambra implicaba una probabilidad 50-50 de que te asesinaran. Vamos a hablar ahora un poco del inicio de la dinastía nazarí. Sí que es importante la diferencia entre árabe y musulmán. El musulmán es el que profesa la fe del Islam y el árabe es aquel que viene de Arabia. De hecho, al principio de la conquista de la península ibérica, los árabes son una minoría. Vienen más bereberes, norteafricanos. Por tanto, la dinastía nazarí estaríamos hablando de una dinastía andalusí o hispano-musulmana, aunque son conceptos que a veces están en debate, pero para que entendamos que esa es la cuestión, que no son árabes de Arabia, ¿no?, como tal. Esta dinastía surge en 1238, su primer sultán, su primer rey, digamos, se conoce más como Al-Amar, aunque su nombre es Muhammad ibn Nars. De ese Nars vendrá la dinastía nazarí, y surge a partir de un trato que este Muhammad I hizo con Fernando III, el Santo, el cual era un
rey castellano que conquistó las ciudades de Sevilla, Córdoba y Jaén. Fue uno de los reyes castellanos más importantes. En 1246, tras la conquista de Jaén, hace un trato entre este Muhammad, que era sultán de Arjona, y a cambio de dejarle ir, digamos, funda su dinastía, lo que ya daría comienzo a esa dinastía nazarí. Por lo tanto, asistimos a un contrato de vasallaje desde el primer momento en el que se construye la dinastía. El propio reino nazarí será vasallo de Castilla, con lo que se supondrá a la hora de impuestos y demás. Es cierto que durante ciertos momentos del desarrollo histórico habrá momentos en los que se enfrenten Castilla con el reino nazarí. Un ejemplo de ello es la batalla del Salado, más tarde, ya en los años 40 del siglo XIV, pero finalmente hay que entenderlo de esa forma. Muhammad I, Al-Amar, llega a un acuerdo con los granadinos del momento para fundar aquí su capital. Y entonces necesitaba un palacio, no solo donde vivir, sino que también expresase su poder. Comenzó a construir la Alhambra en la colina de la Sabica, donde ya había una pequeña edificación previa, pero la convierte en una ciudad palatina, una fortaleza, y la llaman Calat al-Hamra, que ha derivado en nuestro Alhambra. Hay 3 teorías para explicar por qué la Alhambra se llama la Roja. Primera, que Al-Amar significa el rojo o hijo del rojo o el bermejo, posiblemente por su color de piel o por su pelo, ya que se sabe que varios sultanes nazaríes fueron pelirrojos. También puede ser que en la propia dinastía nazarí se expresa con el color rojo. Segunda, la propia colina de la Sabica tiene tierra de color rojo, por eso la fortaleza que está sobre ella se habría llamado la Roja. Tercero, la propia Alhambra era roja, los muros y posiblemente la luz de las antorchas que se proyectaba en ellos durante la noche. Pero lo siento, yo tengo que venir a deciros que la Alhambra no era roja. Todas vuestras postales, cuadros y demás souvenirs de la Alhambra no la muestran como fue en su mejor momento. Y esto es porque la arquitectura islámica generalmente construye con tapial calicastrado, una mezcla de barro, cal y paja. Y el acabado final es, según la tierra que se ponga, rojizo, pero es imperfecto. Tiene muchas irregularidades y además se ven los mechinales, que son los agujeros en los que ha estado montado el encofrado. Por lo tanto, es una arquitectura que se tiene que encalar para que quede bonita. Ver la Alhambra sin encalado sería como ver una casa actual de ladrillo sin encalar, poco digno de un palacio. El rojo sí fue el color de la dinastía nazarí, pero el blanco es el color del Islam, que representa la luz y la pureza. Vamos a hablar ahora del hammam o el baño árabe. Tal vez cuando pensemos en un baño árabe o en un hammam, pensemos en los actuales hammam que existen, ya sea vacacionales, turísticos o de la propia ciudad, ¿no? En los que vas, te pones un antifaz, te sumerges en el agua con unas velas y todo muy agradable. Realmente esa imagen del baño no se corresponde con el baño musulmán en origen, ¿no? Y ni siquiera con algunos hammam que perviven hoy día en países musulmanes. El baño árabe tiene su raíz en el mundo clásico, tanto en esas famosas termas romanas como en otras tipologías de baños privados más pequeños ya del Imperio Bizantino. Realmente no estamos hablando de un sitio donde te sumerges en una piscina. Si bien podían existir pilas para sumergirse, eran más bien para temas de salud, pero lo normal es que te rociase el agua con cuencos y otro tipo de cosas. El baño árabe es muy importante no solo para la higiene, sino en un sentido de purificación. Sabemos, es muy conocido el tema de las abluciones antes del rezo en la mezquita, digamos que también forma parte de ese ritual. Los baños normalmente en las ciudades islámicas se situaban en lugares estratégicos, por ejemplo al lado de mezquitas, al lado de puertas de la ciudad o en las calles más importantes. En el caso de Granada tenemos el bañuelo, conocido como el bañuelo actualmente, pero que su nombre en árabe sería el Hammam al-Jawza, que es el baño del nogal. Este baño se conserva muy bien, es una suerte, ¿no?, que podamos visitarlo, y tiene las partes en las que se divide un baño tradicionalmente. El área seca, que es donde estaría el zaguán de entrada, el vestíbulo, que sería la zona de recepción, y luego la zona húmeda, que se dividiría a su vez en zona fría, templada y caliente. Digamos que la idea es hacer un tránsito a lo largo del edificio cambiando de temperatura,
como digo, con jarros de agua, y en el caso de la sala caliente habría un hipocausto, un horno, que calentaría por debajo del suelo todo lo que es la superficie, y al derramar agua pues subiría estilo sauna, ¿no? Un poco los vapores. El bañuelo se conserva muy bien por la arquitectura que tiene. Estamos hablando de un edificio abovedado, con una estructura fuerte que está pensada para resistir cambios de temperatura. Es normal que los baños árabes se conserven, no siempre pasa, pero son estructuras fuertes. También podemos ver las claraboyas en el techo, en esas bóvedas, que servían para abrir y, digamos, vaciar un poco la estancia de esos vapores y de esa humedad. Ya por último, diríamos que realmente lo importante de un baño árabe es la cuestión social. No solo un sitio donde vas a lavarte, sino que es un sitio donde vas a socializar. Mujeres y hombres iban por separado, en horas distintas del día, y era un lugar donde ya, como digo, no solo era una cuestión purificadora, sino que era una cuestión para hablar, charlar y hacer sociedad. En el caso de las mujeres, se las preparaba para el matrimonio, por ejemplo, o se trataban cuestiones relacionadas con el ciclo de la menstruación y ritos de paso o otras cuestiones sociales. En concreto, en el de Granada, decir que sería del siglo XI y que aparece al lado justo de una de las antiguas puertas, en este caso la Puerta de los Tableros, pues como he dicho, en ese espacio importante de la ciudad. También tendría un área de servicio, que es donde entrarían los trabajadores del baño, que se cedería en la calle en la que estamos ahora, que es la calle Bañuelo. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, tribu. ¿Os habéis quedado con ganas de saber más sobre el reino nazarí? Nos vemos la semana que viene con la parte 2 de este vídeo. Con esas humedades y ya. Oh my god. Es que empiezo a escuchar las de este y me rayaba. ¿Te faltaba algo por decir? Un poquito. Un poquito, bueno. Y otras cuestiones de pasos de rito, cuestiones sociales. Rito de paso. Rito.